Pues muy bonito el mensaje de mayoría calificada, la reforma al Poder Judicial, una realidad, y esto no es una exigencia política ni un berrinche de López Obrador como lo han venido manejando, tampoco es una ocurrencia política, es una exigencia del pueblo mexicano. Quien realmente quiere el famoso Plan C es el pueblo de México. Quienes ven que hay un fallido poder judicial es el pueblo de México. Quienes realmente ven que no hacen la chamba estos jueces, ministros, magistrados, es el pueblo de México. Al gobierno solamente le compete pues hacer lo propio. Ahora, vamos a un tema, a dos temas que llaman muchísimo mi atención. El primero, el tope con el que se ha encontrado en el camino esta reforma al Poder Judicial. Ya lo confirmó el presidente López Obrador. Le vamos a poner este poderoso video y es parte del análisis que necesita hacerse también en esta reforma al Poder Judicial. Y esto me lleva al punto 2. ¿Cómo les volvió a meter el dedo en la boca a la oposición el presidente López Obrador? Les aventó el anzuelo y volvieron a caer. El 2027 se acaba el prianismo, amigos, amigas. Esa es mi manera de pensar, esa es mi forma de ver las cosas. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues quédese con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí está mi querido Toro Márquez. ¿Cómo estás, Mi querido hermano? Polo, es un placer, señores, bienvenidos a Carroña Política, ese espacio en donde no nos guardamos nada, en donde estamos abiertos a señalar precisamente esas situaciones que lastiman y laceran a nuestro país, en donde la gente que durante tantos años tuvo en sus manos el poder hacer crecer a nuestro México, el darles educación, el poder hacer un México bollante o lograr un México bollante, son los que ahora se quejan. Dice Alito, y me da risa de verdad, que este tipejo se atreva a decir, cometimos errores. Señores, tuvieron 70 años para lograr que este México fuera una potencia mundial. ¿Y qué hicieron? Lo saquearon, lo robaron, hasta que llegó un presidente con pantalones para decir, quítense, porque el Poder Judicial, déjenme decirles a ustedes, que efectivamente se ha corrompido a más no poder. Sabemos, y eso hay que señalarlo, mi querido Polo, que se podría decir, puede haber de repente hay situaciones colaterales, porque a final de cuenta, quienes echan lo que son los de la cúpula, los magistrados, los jueces, es a todo lo que es el grueso de los trabajadores, que a veces se verían afectados, pero ellos lo que buscan es seguir manteniendo ese privilegio en sueldos, en prestaciones y por supuesto seguir dándoles a sus amigos, no solamente políticos, gente de la maña e incluso inversionistas extranjeros, el poder hacer lo que quieren en nuestro país, pero eso no se les va a permitir. Vaya poniéndole like a este proyecto, amigos. Déjeme su suscripción a este canal si es tan amable y por supuesto, damitas, caballeros, dígame si usted es de las personas que votó a favor de esta mayoría calificada para que se lleve a cabo la realización de este plan C. Bienvenidos, bienvenidas. Pues ya lo marcaba el presidente López Obrador, mire cómo hay influyentismo, nepotismo y corrupción en este poder judicial. Ya lo decía de esta manera. Recapitulando, para tener los antecedentes, nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que
en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elige el pueblo. Yo soy completamente de acuerdo. Pueden creer, comunidad, pueden creer, amigos, mi querido Polo, que hay un ejemplo claro, el de Diego Valadez. Diego Valadez, Medina Mora y otros más, otros 30 exministros que viven con pensiones vitalicias, que ganan un dineral. Y simplemente este hombre estuvo ni el año, estamos hablando de medio año, 6, 7 meses, estuvo trabajando y ya me jubilo, ganando una cantidad exorbitante que ni siquiera llega a la mitad de lo que gana el presidente de la República. No, gana 286,000 pesos más, me parece, trabajando, repito, un par de mesecitos, ¿no? Diego Valadez Ríos, está incluso Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora, efectivamente. ¿Verdad? Está también, por supuesto, amigos, en este mismo caso. Bueno, hay que decirlo también, Olga Sánchez Cordero. Hablando del nepotismo, Sí, que sí, bueno, sí. ella lo ha negado, ¿no? Ella, Mira, hay que decirlo, hay reportajes y hay investigaciones en donde se sabe que efectivamente hasta la abuelita, nada más falta el perro, que estén dentro del Poder Judicial. La abuelita, está la esposa, están los hijos dentro de alguna oficina o algún juzgado. Y eso se sabe ¿por qué? Porque antes llegabas a ser juez federal o tener ya un puesto todavía de mayor rango, era muy fácil pedir el favor de, sí, que estudien derecho para poder acomodarlos en algunos de los puestos. Y así se hacía una red de nepotismo, o se sigue haciendo. Y hay una investigación que son decenas y decenas y decenas de familias en toda la República Mexicana, obviamente dentro del Poder Judicial, que forman parte de esta corrupción. Hay gente que dice, oigan, porque he escuchado que dicen personas que elaboran dentro es que sí trabajamos, es que hay mucha chamba, y es que no es cierto. Espérenme, se está hablando con papel en mano. Se está hablando con razón. El presidente, cuando llega precisamente a tomar las riendas del país, hablaba que las condiciones de muchas de las organizaciones, o más que nada de muchas de las instituciones en nuestro país, estaban corrompidas desde una Comisión Federal de Electricidad que heredaba plazas. No se diga el magisterio. Obviamente en el Poder Judicial. ¿Por qué les duele tanto? Porque de verdad es exorbitante la cantidad de privilegios que tienen, no se diga los ministros, jueces, magistrados, sino el problema de que de verdad, desde que lo meten al hijo de chofer y luego va creciendo y dice que va a aplicar o lo van a meter para el siguiente escaño, hasta que vuelven a toda su familia poderosa y millonaria. O sea, es algo que no estamos mintiendo y que no está inventando ni el presidente ni la gente que está a favor o que estamos a favor de que esta reforma se lleve a cabo. Pero hay que entender que no es una reforma que ha sido o que sea fácil para poder llegar a buen término. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Incluso sabemos perfectamente, mi estimado Polo, que el mismo país del norte ha tenido una postura. Sabemos lo que dijo Ken Salazar, el representante del embajador de Estados Unidos en nuestro país, que no estaba de acuerdo. Incluso ya el Congreso de los Estados Unidos habla casi amenazando de que si esto se lleva a cabo, para el 2026, ellos en la cuestión del TEMEC, pues bueno, estarían haciendo a un lado a México. Eso no va a suceder. No va a suceder. Al contrario, se está buscando que en realidad este poder tan importante sea lo más limpio y transparente, porque ha sido una porquería. Te voy a poner un caso, un ejemplo, un ejemplito. Me voy a remontar al cochinero del sexenio de Vicente Fox Quesada, de los hijos de Marta Sagún. Ya estaban por pisar las rejas ahí del reclusorio. ¿Qué sucedió? Que jueces, que magistrados borraron todo lo que, de un plumazo, se desapareció toda esa porquería que había
en ese caso que ahorita voy a recordar de tantos que... ¿Oceanografía? Oceanografía, si mal no recuerdo, bueno, Odebrecht, no, bueno, ahorita... Odebrecht es lo de Peña. Entonces es oceanografía, en donde los hijos de Marta Sagún hicieron y deshicieron, o sea, llegaron prácticamente ya a últimas instancias y resulta ser que no pasó nada, que los señores siguen estando libres, millonarios y obviamente todo lo que hicieron en ese sexenio, mire, desapareció completamente. Ahí está la justicia que tenemos en nuestro país y este es uno de los miles o millones de casos de injusticias que hay por mala decisión, o mala decisión no, mejor dicho, por los dados cargados que hay por parte de quienes ejercen la justicia en nuestro México. Mire, este joven se viralizó recientemente. Soy Guillermo Ruiz Tomé, tengo 22 años, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y desde aquí somos miles de jóvenes los que le decimos al presidente que no queremos su reforma y que se deje de chingaderas con su reforma autoritaria, que no nos quiere consultar y que respete que no tiene las mayorías en las cámaras y que vamos a dar la batalla aquí en las calles y que vamos a dar la batalla con las y los legisladores a que entiendan que esta reforma regresiva no la queremos. Por eso el día de hoy las y los jóvenes somos los que vamos a encabezar esta marcha y que nos cuente bien, porque somos miles de jóvenes los que vamos a dar la batalla. ¿Perteneces a alguna organización, a algún partido político? Soy de la organización Sí por México, en la Facultad de Derecho hacemos mucho activismo. ¿Quién es Sí por México? Pues Claudio X González, el PRI, el PAN y lo que queda del cascajo del PRD. Eso se viralizó recientemente queriéndolo encasquetar y ojo con esto, amigos, de que fue en la marcha versus la reforma al Poder Judicial. No, esto fue en la marcha del INE no se toca. Fíjate. Que hoy traen en chingada al INE. Pero mire, aquí lo decía, no es ningún becario, decía Pasotti, no es ningún joven estudiante, es becario de Claudio y es concejal de Lía Limón en la Álvaro Obregón. Ya se ve más grandecito, ya pasó Oye, y en la marcha en donde hablaban de los jóvenes precisamente que estudiaron Derecho y que están en contra de eso, dicen por ahí, no, le cayó una mosca al arroz o al arroz de leche. Apareció Lorenzo Córdoba. Los jóvenes. Los jóvenes, claro. Lorenzo Córdoba. ¿Quién más? Xochitl Gálvez. Bueno, a Xochitl Gálvez ya ella misma dijo, es que a mí, bueno, ¿cómo habla Xochitl Gálvez? Que ya ves que no se van a demandar por violencia política. Tienes toda la razón. Bueno, a final de cuentas, con todo respeto, Xochitl Gálvez, ella misma ha declarado que ya nadie la toma en cuenta. Xochitl, si desde que estabas como candidata sabíamos perfectamente que no significabas nada y no es violencia política, es la realidad. Ahí está. ¿Por qué? Los resultados. ¿Por qué Lili Telles, de la noche a la mañana, cuántas, iba a decir indirectas, directas le tiró al presidente López Obrador? Y de la noche a la mañana ella decía, yo voy a ser la candidata por parte de la coalición. No subió un video diciendo, aquí atrás me van a estar poniendo la banda presidencial. Exactamente. Y Claudia y López van a estar llorando allá afuera. Exacto. Pero Lili Telles resulta ser, mi gente, que ahora es senadora, sí, pero por la cuestión del listado, ¿a qué le llamamos? Plurinominales. Incluso le sigue tirando a quien odia más no poder, que es nada más y nada menos, Noroña, a Gerardo Fernández Noroña, a quien, fíjate, ese sí es violencia de género, porque ella no lo baja de que es un mamarracho, un changoleón, tipo sin clase, grosero, cuando ella, digo, con esa boquita y con esa educación y esa experiencia que tiene no solamente ya de política o en la política, sino como comunicadora, de verdad, peor que verdulera. Y entonces, él llega al Senado por voto popular y tú llegas, mira, apareciendo en una lista y de panzazo, ¿Por qué? Pues porque obviamente los números no les dieron en esta elección en donde pensaron que con Xochitl y con toda su guerra social, la verdad iban a hacer, según ellos, que México despertara, ¿para qué? Para que voltearan hacia ellos y les dieran el voto de confianza que hizo México. Ahí están los resultados. Ahí está. Mire, incluso el mismo Ricardo Monreal ya confirmó que comienza la discusión de la reforma al Poder Judicial. Y mañana estamos convocados a la sesión de debate en lo general todo el día. Y el miércoles será el debate en lo particular y votación.
para concluir todo el proceso formal de esta iniciativa dictaminada por la Cámara de Diputados de la legislatura. Oye, otro que tuvo que doblar las manitas, ¿eh? Sí, pero fíjate, vamos con esta parte importante, amigos, y aquí es donde el presidente le decía, le jugó bien machín el dedo en la boca una vez más a la oposición y mordieron el anzuelo. Pero, ¿por qué? Mire, es interesante entrar en este análisis porque sí, usted votó por una mayoría calificada, ya se tiene, que quisieron tumbarla, esto y lo otro, bueno, ya hay mayoría calificada, ¿sí?, en la Cámara de Diputados, ya incluso diputados panistas se han pronunciado en favor de esta reforma al Poder Judicial, que darían el voto. Los dos senadores que faltaban para conformar esta mayoría calificada eran dos de ellos perredistas, que les fue como en feria, y un tercero que es justamente panista, quien dice, hey, yo me sumo a esta reforma al Poder Judicial como senador, es justamente Toño Martín del Campo del estado de Aguascalientes, quien dice, hey, yo ya estuvo bueno de que mi partido esté haciendo puras marranadas, yo me sumo a este voto faltante. Ya están los tres. Pero ¿cuál es el candado, amigos, amigas? Y esto es fuerte. Y aquí, mire, vamos a escuchar al presidente López Obrador. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de los congresos en el país están conformados por la oposición, hablando de estos congresos locales en cada entidad federativa. Ahí Morena no en todo el país tiene esta fuerza. Muchos congresos locales están todavía conformados por esta oposición. Sí. Nos vamos rápido: Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila. Bueno, y hay estados que son gobernados por Morena, pero los congresos locales, no todos los ganó Morena. Entonces, ahí viene un tope para este plan C, esta propuesta de modificación a la Constitución. Y bueno, ¿por qué? Porque tienen que aprobarla. Sí, ya. La Cámara de Diputados dice, ya, es como, ya, a ver, ya nos pusimos de acuerdo todos, sí, les gustó, bonito, bien, pues, ya, la palomeamos, mándala al Senado. El Senado dice, ok, yo verifico que todo está chingón, Simón, pum, se aprueba. Falta, al ser una reforma constitucional, que la mayoría más uno de los congresos locales la aprueben. Y ahí es donde, en caso de votarla en contra, porque ya pasó que votaron algunas reformas constitucionales del presidente en contra en los estados, y es donde se perdió, pues ahí es donde el pueblo seguramente va a decir, pinches congresos locales, pues ahora vas a ver en el 2027 en las urnas, cabrón. Y es donde el presidente acapararía todo esto, mire, y el mismo presidente lo dice, falta que lo aprueben los congresos locales. Y se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. Y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Un juez de Chiapas. Y otra persona, creo que un juez, primero fue un juez y una jueza de Morelos dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional,
no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe. Ahí está más claro ni el agua. Y fíjate que recuerdo, mi estimado Polo y comunidad, gente que está en esta borboteante propuesta en las redes que es Carroña Política, está bien dicho, o que está emergiendo en el día de hoy, en donde, ¿recuerdas cuando mismo Morena y el mismo presidente hablaba de que se redujera la cantidad de legisladores a nivel federal, de que hubiera un gasto menor? ¿Quiénes pelearon para que esto no se diera? Obviamente, PRI, PAN, PRD. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que iban a seguir de una u otra manera, pues sí, viviendo del erario, haciendo nada, levantando la mano, haciendo cochupos. Y resulta ser que ahora, cuando llega esta aplastante votación por parte de la gente que apoya a Morena y a la 4T, dicen, oiga, no, ¿cómo? Que mayoría calificada. Y el asunto es que en este caso, lo que dice el presidente, si no llega a darse el asunto, ahí viene el 2027 y el tiempo se va volando. Recuerden ustedes, hace precisamente cuando tomó las riendas del país el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y simplemente septiembre se va a ir volando y se acabó en ese momento la figura que vamos a ver día a día en las mañanas, pero se queda el legado. Se está jugando el presidente el legado de todo su sexenio o de lo que ha hecho durante tantos años en esta propuesta, Polo. Sí, ¿Sí lo sabes? Sí. Mira, de hecho, parte de, como venías diciendo hace unos minutos, Toro, estos favores políticos que han hecho, Hamlet Almaguer los puso como chancla. Sí. Gracias, presidenta, con su autorización. Aclarar. Hubo tentativa de golpe de estado técnico. Claro que sí. Y explico. No quiso Alcántara Carrancá, pero hicieron magia. Presenta la denuncia de contradicción de criterios, no es un recurso, es una denuncia de contradicción de criterios. Marco Cortés, el 22, y el 23 ya lo acordó Norma Piña. 24 horas se tardó. ¿Y cuánto tiempo ha tenido ahí guardado en el escritorio el expediente de 35,000 millones de pesos? Una denuncia de contradicción de criterios, fuente del INEGI, en la encuesta de impartición de justicia 2023, se tarda en promedio 300 días en el Pleno. Y acá, al día siguiente, por los buenos oficios de sus despachos de élite, pues fue acordada de inmediato. Y le turna el asunto al ministro anfitrión de la cena de Norma Piña y Alito, revelada no por Morena, sino por Salvador Faustro, periodista de Milenio. Claro, este era el último intento por detener la mayoría calificada. Lo de Salinas Pliego lo siguen guardando, pero hay otras cosas que de la noche a la mañana. Yo vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está la justicia en nuestro país? Los que tienen dinero, los que tienen poder, hablando de Salinas Pliego, se lo ubica bien, no quiero hablar de marcas, pero desde Televisión Azteca, desde las motocicletas, desde las tiendas, desde el banco, de todos los negocios que tiene, es uno de los hombres más adinerados y poderosos de nuestro país, en donde la verdad ha buscado, por medio de sus amiguismos y por medio de la justicia mexicana, eludir el pago de impuestos desde hace años. Y el que de verdad nos den a tole con el dedo, porque sus noticiarios realmente tergiversan la realidad y están en contra de estos espacios en donde nosotros exhibimos lo que sucede. No es que uno diga, es que esos que están en tal canal están a favor. Nosotros simple y sencillamente somos el vínculo
de lo que realmente está pasando en la Cámara de Diputados, de senadores, lo que está sucediendo en el Poder Legislativo, ahora con la cuestión judicial. Entonces, simple y sencillamente aquí queremos que usted entienda, y mucha gente lo ha entendido desde hace varios años, en que los llamados influencers, youtuberos, o bien dependiendo de la plataforma en donde se expresen, lo único que se quiere hacer es mostrar la verdad de un México que sí, al presidente le entregaron, la verdad, una manzana caliente. ¿Cómo le llaman? Una papa caliente. Una papa caliente. Una papa caliente. Es que es inaceptable el que cuando dicen, ya chole con el que es culpa de Calderón, es culpa de Vicente Fox, es culpa, y yo así lo digo, de los 70, 80 o 100 años de lo que se convirtió el Partido Revolucionario Institucional, en donde dejaron crecer no solamente las cuestiones de corrupción en un país que ahora lo deberíamos tener en el primer mundo, y que se olvidaron de la gente del campo realmente, se olvidaron de la educación, y lo que hicieron en su gran mayoría fue obviamente enriquecerse, y eso lo sabemos, o sea, eso no es una mentira. O sea, claro que México por obvias razones tenía que evolucionar. Digo, era ilógico que México no creciera en cuestión de carreteras, en cuestión tal vez de construcción de instituciones. Era ilógico, tenía que hacerse. Pero, entiéndanlo muy bien, de verdad, es culpa de los señores que nos gobernaron hace decenas de años que ahora sea tan complicado el poder mantener un equilibrio en un país al cual le va a costar todavía mucho tiempo el poder tenerlo en paz en todos los rubros, ¿no? Y más con esta gente, ¿no? Sabemos perfectamente que ni la 4T, ni Morena, ni el mismo presidente, ni la presidenta electa Claudia Sheinbaum son perfectos, ni tampoco los asesores, pero hay una intención real de que haya un mejor México para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las próximas generaciones. Pues ahí está, damitas, caballeros. ¿Qué opina usted al respecto? Aquí lo más importante, como siempre hemos dicho, es su comentario. Déjese cayucas ahí con los comentarios. Póngale like a esta emisión. Comparta, por supuesto, este video. Y no deje de suscribirse a esta plataforma para que nos ayude a crecer juntos y de la mano. Y de la mano nos vamos, mi toro. Saludando, a despedirnos. Es un placer, y como siempre lo he dicho, que no solamente mi querido Polo es un gran amigo, es también es el portavoz, y yo lo he visto, de el pueblo, y lo voy a decir como ese, y no es por darle, dicen por ahí, hacerle la barba, dicen algunas partes del país, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en donde gente se le acerca y le dice, me gustan sus contenidos, me gustan los canales. ¿Por qué? Porque de una u otra forma vamos llevándoles a ustedes lo que no todo el mundo pues hace, ¿no? Que antes era lo que decía Saludowski, lo que decía Alatorre, o lo que decían las Loret de Mola, las mafias de los medios tradicionales, los noticieros, en donde se palomeaba lo que se tenía que decir y lo que estaba en contra del gobierno. Eso no. Señores, aquí hablamos de lo que es. Esta es carroña política. Esperamos de verdad que nos siga, y aquí vamos a tener todavía mucha información día con día.